Abrimos nuestra puerta al asombro para recordar algunos episodios misteriosos o al menos bastante insólitos ocurridos en Canarias y al mismo tiempo para maravillarnos con la manera tan peculiar e imaginativa que adopta en ocasiones la vida, especialmente en las profundidades. A ver, ¿de qué va todo esto, José Gregorio? Buenos días, Marta. Oye, con ese sabor que nos ha dejado dulzón, ¿verdad? Nos vamos a sumergir, obviamente, en ese universo que es el fondo marino, ¿no? Los océanos. Probablemente, ya lo hemos comentado alguna vez, estamos explorando el espacio, buscando cosas por ahí, formas de vida, en fin, y tenemos aquí en nuestro propio planeta lugares inexplorados, ¿no? No solo tupida selva, sino sobre todo los grandes océanos, las grandes profundidades. Y hoy te he traído una selección de varios de mis primos, es decir, ya cuando les veas el aspecto, evidentemente verás el parentesco, que son criaturas que están ahí, que conviven con nosotros, con las que jamás vamos a entrar en contacto, por lo menos la gente así de a pie como nosotros, pero sí los científicos que, gracias a la tecnología, gracias a submarinos que son capaces de filmar, además de esta manera de tanta calidad, pues podemos contemplarlo. Y esto es un calamar recientemente descubierto. Hay muchas especies, de hecho aquí en Canarias tenemos a los calamares gigantes, a los Architectus dux, que son auténticas fortalezas marinas. Estos son más pequeños, recién descubiertos, y la particularidad es que por primera vez se les ha filmado con huevos, incubando huevos de un tamaño bastante considerable, ¿no? Viven a grandes profundidades y bueno, es lo que nos permite la tecnología descubrir. Fíjate, otro pariente mío, en este caso estamos hablando de la medusa fantasma. Qué extraña. Tú imagínate encontrarte con esto, bueno, es un poco complicado porque está a gran profundidad, pero como submarinista que eres, imagínate que te encuentras con esto y no sabes lo que es. Y todo eso de que te puede rozar los pies mientras te estás bañando, bueno, ¿verdad? eso puede ser realmente impactante y no te olvidas nunca, ¿no? 10 metros de tentáculos, o sea, de brazos, mejor dicho, y esa parte del cuerpo, de lo que llamaríamos la cabeza, casi 1 metro, ¿no? Bueno, se ha filmado aproximadamente 100 veces, es decir, pocas veces con respecto a la manera en la que ya exploramos los océanos. Y es otra criatura realmente curiosísima. Bueno, y esta que te cuento, ¿no? Bueno. Ahí el parecido es obviamente abrumador. Pero lo dices tú, no sí, yo, ¿eh? Sí, este es el pez invisible, de cabeza invisible, tiene otro tipo de nombre, incluso el pez Pokémon lo han apodado en los últimos años y tiene la particularidad de que la cabeza es transparente. Vemos sus ojos, bueno, además se pensaba que no los podía mover, recientemente, hace apenas unos meses, se ha descubierto que sí que los mueve ligeramente. De hecho, su forma de cazar es muy particular, se queda estático gracias a unas aletas verticales que tiene y detecta a su presa con un ligero movimiento de los ojos, o sea que de alguna forma lo enfoca y a partir de ahí se mueve ligeramente y va por él, ¿no? Y son varios de las criaturas singulares que encontramos en los fondos oceánicos. Fíjate todo esto. Bueno, estas imágenes pertenecen a una fundación, un instituto oceanográfico de Monterrey y exploran sobre todo los fondos marinos del Golfo de México y están comprometidos con dar a conocer este tipo de criaturas, algunas de las cuales, y esto, fíjate, esto es un poco triste incluso, algunas de las cuales desaparecerán sin que las hayamos conocido, sí, porque bueno, el mundo va cambiando, la evolución, y por supuesto nosotros estamos influyendo de una manera decisiva sobre los ecosistemas, así que algunas incluso puede que ni las lleguemos a catalogar nunca. Y que hablamos normalmente de que el universo es fascinantemente amplio, pero también los fondos marinos lo son, ¿no? Claro, para mí me permite establecer el equivalente entre esas escenas de la Guerra de las Galaxias con muchas razas extraterrestres muy diferentes, o como tú dices también de X-Men, ¿no? Que se ven muy diferentes, y los fondos oceánicos. Es el mismo festival, pero aquí en la Tierra, o mejor dicho, en el mar, ¿no? Y ahora nos vamos a otro sitio donde ocurrió algo muy extraño hace 32 años. La pasada semana se conmemoraba un nuevo aniversario de la única aparición mariana, siguiendo el esquema de las apariciones marianas que han ocurrido en Canarias. Nos vamos hasta el Monte de la Corona, concretamente hasta la Fuente de Pedro, y esa aparición mariana logró reunir entre 6.000 y 8.000 personas, un servidor incluido, en el año 92, Marta. Fuimos al reclamo del anuncio de una aparición, esa madrugada del 6 al 7 de junio, en ese lugar, bueno, un poco difícil de alcanzar, en el Monte de los Ralejos, una galería conocida como Fuente de Pedro, y a las 2 de la mañana se nos anunció, o se nos adelantó, que se aparecería la Virgen. ¿Qué ocurrió? Te estás preguntando. ¿Se apareció o no se apareció, Marta? Bueno, pues para muchas personas sí que se apareció, para la inmensa mayoría no. Fue un momento que recordaremos siempre con cariño. Algunos bromearon mucho, otros estaban en una actitud más contemplativa y de rezo, y otros
desde la curiosidad, explorando, haciendo un poco de periodistas de investigación. He conocido a mucha gente que sí, que en aquella noche, los días posteriores, aseguraron haber visto cosas extrañas y algunos incluso las describían con el aspecto de la Virgen, una especie como de aparición a la entrada de la cueva. La mente tiene mucho poder, ¿no? También en esas cosas. Evidentemente estábamos con un gran colectivo de personas, muchas de las cuales estaban focalizadas en el mismo pensamiento. Hemos visto alguna foto histórica de cómo se enramó aquello, de la acumulación de gente, y hay algunas fotografías un tanto peculiar, creo que veremos algunas mezcladas con estas que son del lugar tal cual está ahora, que se ha mantenido durante 32 años, es decir, gente que vio algo, mira, ahí vemos un efecto fotográfico de esos días. Y a continuación vemos otro sobre la piedra donde se ve como una especie de, ese no, otro, se ve como una especie de cara, ¿no? No tenemos bien claro qué ocurrió, Marta, pero desde luego, digamos que el fraude o la mecánica habitual en las apariciones marianas, que es crear un grupo, generar un templo, pedir diezmos o dinero, eso no se generó allí, era otra historia diferente, eso por fortuna, evidentemente, y siempre tendremos la duda, la curiosidad de qué ocurrió en ese lugar, ¿no? Bueno, hablas de apariciones marianas y creo que nos vamos a ir también hasta la Villa Mariana. Sí, sí, sí. Bueno, para contar un caso realmente espectacular, ¿no? Además tiene que ver con una actividad que hará uno de nuestros invitados y en la que participaremos será el próximo 6 de julio. Bueno, habrá una ruta de misterios, de enigmas, de leyendas del municipio de Candelaria en Tenerife, y esa ruta precisamente va a terminar en la casa de la conocida como Iluminada de Candelaria. Una mujer, Marta, que tenía el poder de comunicarse, según ella contaba, con la Virgen, con la divinidad y con diferentes santos. Por ahí está María Herrera, que ha estado en el exterior de su vivienda, y con ella nos vamos, María. Buenos días, Canarias. Sí, estamos en la casa de la iluminada Antonia Tejera Reyes, que vivió aquí durante 30 años y tenía ese poder de medium entre la Virgen de Candelaria y también Jesucristo. Muchas son las personas que se agolpaban hasta esta puerta para escuchar aquello que tenía que decir Antonia. Y quien conoce bien esta historia es Fernando Hernández, que es antropólogo. Buenos días, Fernando. Muy buenos días. Bueno, estamos en un punto donde estaba todo esto lleno de gente. Hay fotos donde evidencian que escuchaban a Antonia, que vivía en esta casa, ¿no? Antonia Tejera se puede enmarcar en ese rico patrimonio de personas que tuvieron una importancia a nivel social en el ámbito de la mediunidad y de las creencias, y que efectivamente estamos en esta casa, y que sobre los años 27, por ejemplo, era un espectáculo ver la calle llena de gente, incluso para aquella época el gobernador civil venir a escuchar lo que decía Antonia Tejera. Una orientadora espiritual, he leído un poco esos términos porque todos creían en ella. Todos creían en ella. Además, muchos de los testigos que venían a los vaticinios que hacía Antonia Tejera decían que se transformaba, había una transformación en su cara, y a través de ella hablaban personajes como Jesucristo, la Virgen de Candelaria, etcétera, etcétera, ¿no? Todo dentro del ámbito de las creencias, pero los vaticinios que hacía para aquella época, decían los testigos, que fueron del todo certeros. Algunos de esos vaticinios se mantienen en la actualidad porque hay un libro, pues una novela que recoge algunos de ellos, ¿no? Fernando, ¿cuál es alguno que sea curioso, que llame la atención? Bueno, hay varios, ¿no? La curación de un ciego, que además hay muchísimos testigos que dicen que fue verdad, o sea, la curación por parte de la iluminada de Candelaria, Antonia Tejera, sobre este ciego, y después distintas anécdotas de la vida íntima de la iluminada, que hablan, por ejemplo, cuando iba a hacer de comer, iba a hacer el potaje, ¿no? Y cuentan los testigos, gente cercana de su familia, hijos, cómo ella ponía un caldero con agua nada más y siempre decía, Dios proveerá, ¿no? Y nos decían estos familiares cómo al rato entraban esos productos con los que terminaba haciendo el potaje la iluminada de Candelaria. Tenemos que situarnos en esa época, 1927, en el archipiélago, podemos calificarla de muchas penurias, ¿no? Pobreza. Hay una época, una transición. Además, en la iluminada de Candelaria es una de estas personas que además traían consuelo al pueblo, ¿no? Era una especie de decir qué era lo que iba a ocurrir en el futuro, y también calmar a nivel espiritual, si se quiere entender así, pues distintas penurias que se pasaban en aquella época. Aunque no fue la única, hubieron muchos más personajes de esta índole en Canarias en general.
Pues esa historia que sigue viva y aquí la casa que está conservada. Gracias, Fernando, por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, nos quedamos con toda esa información que nos ha dado Fernando, y además en esta calle que recibe ese nombre de La Iluminada, una calle que hace pues un homenaje a esta mujer, Antonia Tejera, que vivió en esta casa y que pues reunía a todas esas personas porque tenía ese poder de medium. Bueno, una historia fascinante, Marta, pero de verdad, además se le atribuían la capacidad de curar pues directamente a través de la palabra, con imposición de manos, o incluso le llevaban botellitas de agua y ellas las magnetizaba, ¿no? Las cargaba como de su energía, ¿no? Pero quizás lo más destacado frente a esos fenómenos que son muy llamativos y siempre son cuestionables, ¿no? Si esto es producto de algún trastorno, de algo no comprendido, en fin, o de algo realmente misterioso, frente a todo eso, ella destacó y fue siempre recordada porque era una persona como muy bondadosa, muy entregada. Además, había un mensaje recurrente en ella que era el de proteger a la infancia, a los niños, ¿no? Veía en los niños, bueno, creo que es algo que debemos de ver todos, ¿no? Pues la esperanza, el futuro y la vulnerabilidad, ¿no? Inocencia también. Claro, inocencia, entonces había que protegerles, ¿no? Y su vida está llena de anécdotas como esa que contaba Fernando Hernández, de poner el caldero al fuego con agua y esperar que la providencia pues aportar a los alimentos, que eran los vecinos o era la gente que había recibido algún tipo de favor por su parte, ¿no? O sea que bueno, es una historia maravillosa que Fernando conoce muy bien y que contará en nada. Bueno, curiosidades que nos vas a seguir desvelando a lo largo de las próximas semanas. Te vemos de nuevo el martes, José. Marta, gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo.